Cierra los ojos e imagina el invierno. No un invierno cualquiera, un invierno que muerde, un frío que cala hasta los huesos y congela el alma. Un frío tan intenso que el mundo parece haber olvidado el color, la vida, la esperanza. Estás ahí, solo. La comida se ha ido. Días sin ver una llama, sin sentir calor. El aislamiento se convierte en una prisión. La razón es una cuerda floja. Y entonces, cuando la desesperación es tu única compañera, lo escuchas. No es un lobo, no es un oso, es un sonido que te atraviesa, que te hiela la sangre, más que el propio invierno. Un sonido que conoce tu nombre, que susurra promesas prohibidas, promesas de alivio, de calor, de carne. Para los antiguos pueblos de las primeras naciones, esta criatura tiene un nombre que evoca terror, advertencia y la peor de las maldiciones. Hablan del espíritu de la hambruna eterna, del monstruo que una vez fue un hombre. Hoy nos adentraremos en el corazón de la oscuridad para desenterrar la verdad detrás del Wendigo. Antes de que existieran mapas, antes de que los bosques del norte de América tuvieran nombres, ya se hablaba del Wendigo. No como una criatura de cuentos para niños, sino como una advertencia sagrada. Las tribus algonquinas no relataban esta historia para entretener, la contaban en voz baja, alrededor del fuego, cuando el invierno se alargaba demasiado y el hambre comenzaba a convertir a los hombres en algo distinto. Para estas culturas, el Wendigo no era un monstruo nacido de caos, era el resultado inevitable de una decisión humana. En las tierras del norte, el invierno no es una estación, es una prueba. Durante meses, la nieve cubre la casa, congela los ríos y silencia el bosque. Las tribus sabían que el mayor enemigo no era el frío, sino la desesperación. Cuando los alimentos se agotaban, existían reglas sagradas: compartir lo poco que quedaba, proteger a los débiles y jamás, bajo ninguna circunstancia, consumir carne humana, porque este acto no solo rompía un tabú, abría una puerta. Las leyendas dicen que cuando un humano recurría al canibalismo, su espíritu se debilitaba. El hambre extrema rompía el equilibrio entre cuerpo y alma, y en ese momento, algo antiguo escuchaba el llamado. El Wendigo no poseía al individuo de inmediato. Primero se infiltraba. Comenzaba con una voz interna, una justificación, una excusa, un susurro que decía: solo esta vez. Después del primer acto, ya no había vuelta atrás. Para los algonquinos, el Wendigo representaba algo más profundo que el canibalismo. Era la personificación del deseo sin límite. No solo comía carne humana, encarnaba la avaricia, el egoísmo y la ruptura del orden natural. Mientras más se consumía, más crecía. Mientras más crecía, más hambre sentía. Era una paradoja viviente, un ser condenado a devorar sin jamás saciarse. Los relatos más antiguos lo describen como una figura alta, antinaturalmente delgada, con la piel estirada sobre los huesos. Algunos hablaban de un corazón de hielo, otros de ojos hundidos que brillaban en la oscuridad. Pero había algo en lo que todos coincidían. El Wendigo siempre conservaba rastros de su humanidad. Recordaba nombres, reconocía voces, sabía imitar a los vivos. Eso lo hacía infinitamente más peligroso. Los ancianos decidían cuidadosamente cuándo hablar del Wendigo. Creían que nombrarlo sin respeto podía atraerlo, que pensar demasiado en él era una forma de invocación. Por eso, esta leyenda no se transmitía como un mito heroico, se transmitía como un aviso moral, un recordatorio de que incluso en las peores condiciones hay líneas que no deben cruzarse. Porque el Wendigo no nace en el bosque, nace en el momento exacto en que un ser humano decide que su vida vale más que la de los demás. Y cuando eso ocurre,
El invierno deja de estar afuera y vive dentro. Nadie se convierte en Wendigo de un día para otro. La transformación no ocurre con gritos, ni con rayos, ni con rituales visuales. Ocurre en silencio, en la mente, en el hambre. Las tribus algonquinas describían este proceso como una descomposición del espíritu, un deterioro gradual que comenzaba mucho antes de que el cuerpo mostrara señales evidentes. Todo empieza con la privación. El estómago vacío durante días altera la percepción, el frío debilita el juicio, el aislamiento rompe la identidad social. En ese estado la persona comienza a pensar de forma distinta. Los relatos hablan de sueños recurrentes, carne cruda, sangre tibia, rostros conocidos convertidos poco a poco en alimento. Al despertar, la culpa aparece, pero dura poco. El hambre la erosiona. Ese es el punto donde surge la primera señal clara. El miedo deja de ser al canibalismo y se convierte en miedo a no hacerlo. Quienes estaban en proceso de transformación comenzaban a alejarse del grupo, no por vergüenza, sino por protección. Sabían en el fondo que algo dentro de ellos estaba cambiando. Los ancianos decían que el futuro Wendigo ya no soportaba el contacto humano. Las voces se volvían molestas, los olores demasiado intensos, la presencia de otros despertaba una agresión irracional. Aquí la comunidad aún podía intervenir, pero pocas veces lo hacía a tiempo. Los testimonios más perturbadores coinciden en un elemento común. La voz no era un sonido externo, no era una alucinación evidente, era un pensamiento persistente, lógico, frío. La voz no ordenaba, convencía. Decía que el acto era necesario, que la supervivencia justificaba cualquier cosa, que el sacrificio de uno salvaría a muchos. Y cuando la persona aceptaba esa idea, el Wendigo ya había echado raíces. El primer acto de canibalismo no se describe como violento, se describe como vacío. No hay placer, no hay alivio, solo una sensación inmediata de pérdida. Las leyendas afirman que en ese momento el espíritu humano se fragmenta, una parte muere y otra queda incompleta. Esa incompletud es lo que el Wendigo ocupa. Después del primer acto, el cuerpo comienza a reflejar la transformación interna. La piel se vuelve pálida, casi gris, el frío deja de sentirse como antes. El corazón late más lento. Algunos relatos hablan de uñas que se endurecen, de dientes que parecen más afilados, de una delgadez extrema, incompatible con la vida normal. Pero lo más inquietante es esto: el hambre regresa de inmediato, pero esta vez es insaciable. En muchas culturas, el nombre es identidad. Cuando la transformación avanza, el individuo deja de responder a su nombre. No lo olvida, simplemente ya no le pertenece. Las tribus decían que en ese punto, la persona ya no era completamente humana ni completamente Wendigo. Era algo atrapado entre ambos estados, un ser consciente de su condena. El momento final no siempre era visible. Algunos desaparecían en el bosque y nunca regresaban. Se cuenta que otros atacaban a su propia comunidad y unos pocos pedían ser ejecutados antes de perder el control. Cuando el Wendigo se completa, ya no hay conflicto interno, no hay culpa, no hay duda, solo queda el hambre. Las tribus decían que lo más aterrador del Wendigo no era su forma, sino que en cada etapa de la transformación, la persona sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Y aún así, no podía detenerlo. Porque el Wendigo no roba el cuerpo, roba la voluntad. Cuando la transformación se completa, el hambre deja de ser una necesidad biológica, se convierte en una condición permanente. Las tribus algonquinas afirmaban que el Wendigo no comía para sobrevivir, comía porque su existencia le dolía. A diferencia de los depredadores del bosque, el Wendigo no caza por instinto natural.
Su hambre no sigue siglos, no se sacía, no se apaga después de alimentarse. Cada vez que devora carne humana, el vacío se expande. Los ancianos describían esta hambre como un fuego interno que nunca deja de arder, un castigo eterno. Cuanto más consume, más grande se vuelve, y cuanto más grande se vuelve, más hambre siente. Una condena sin redención. Contrario a lo que muchos imaginan, las leyendas no representan al Wendigo como una criatura que disfruta matar. Algunos relatos aseguran que sufre al alimentarse, masticar le produce dolor, tragar es una tortura, pero no comer es aún peor. Ese conflicto lo mantiene en un estado de furia constante, una agresividad que no nace del odio, sino del sufrimiento. Por eso ataca sin advertencia, por eso no se detiene. Cada víctima altera su forma. Las historias coinciden en que el Wendigo crece con cada vida que toma. Sus extremidades se alargan, su figura se vuelve más antinatural, más visible entre los árboles. Sin embargo, nunca engorda, nunca parece satisfecho. Es un cuerpo que se expande sin nutrirse, una anatomía imposible. Para los pueblos originarios, este crecimiento simboliza el exceso llevado al extremo, el deseo que no conoce límite. El Wendigo no persigue animales, busca personas, no porque sean más fáciles, sino porque son necesarias. Las leyendas afirman que solo la carne humana puede calmar por segundos el tormento interno. Los animales no sirven, el hambre los rechaza. Por eso el Wendigo observa, escucha, aprende rutas, horarios, hábitos. Es paciente y es inteligente. Uno de los aspectos más aterradores del Wendigo es su capacidad para imitar sonidos humanos. Gritos de auxilio, voces conocidas, llantos de niños. Las tribus advertían a los viajeros: si escuchas tu nombre en el bosque, no respondas, porque el Wendigo recuerda cómo hablan los humanos, recuerda cómo atraerlos. Algunas versiones de la leyenda afirman que el Wendigo conserva fragmentos de su vida pasada, recuerdos borrosos, rostros sin nombre, emociones deformadas. Eso explicaría por qué en ciertos relatos la criatura parece evitar durante un tiempo a personas que conoció, o por qué algunos aseguran haber escuchado llantos después de un ataque. No es remordimiento, es eco. Tras alimentarse, el Wendigo no celebra, se retira, permanece inmóvil durante horas, incluso días, como si su cuerpo intentara procesar algo que nunca podrá aceptar, y luego el hambre regresa, más intensa, más urgente. El Wendigo no es un cazador porque quiera, es un cazador porque no tiene elección. Ese es un verdadero castigo. Existir sabiendo que cada vida que toma lo aleja más de lo que fue, y aún así necesita hacerlo, porque el hambre del Wendigo no termina, solo espera. Las tribus del norte eran claras en algo: al Wendigo no se le da caza como a un animal, no se le dispara por instinto, no se le enfrenta por valentía, y sobre todo, no se le termina sin consecuencias, porque el Wendigo no es solo carne y hueso, es una condena encarnada. Según los relatos ancestrales, el Wendigo habita entre dos planos, el físico y el espiritual. Eso lo vuelve resistente al daño común. Flechas, cuchillos y trampas podían herirlo, pero rara vez detenerlo. Algunos sobrevivientes hablaban de heridas que parecían cerrarse con el frío, como si el invierno mismo lo protegiera. Por esa razón, las tribus no enviaban guerreros comunes, enviaban cazadores rituales. Hombres que conocían los cantos, mujeres que sabían los símbolos, personas dispuestas a cargar con el peso de lo que iban a hacer. No cualquiera podía aprender cómo destruir a un Wendigo. Este conocimiento se transmitía solo en circunstancias extremas, cuando la comunidad aceptaba que uno de los suyos ya no podía ser salvado. Porque esa era la primera verdad incómoda. Matar a un Wendigo es aceptar que la persona que fue ya está perdida. Negarlo ponía a todos en peligro. Una de las creencias más extendidas afirmaba que el Wendigo desarrollaba un corazón congelado,
no literal en todos los relatos, pero sí simbólicamente. El hielo representaba la ausencia de empatía, la muerte del espíritu humano. Para destruirlo, no bastaba con atravesar el pecho, había que romper ese hielo. Algunas versiones hablaban de clavar estacas ardientes, otras de extraer el corazón y reducirlo a cenizas. El fuego entonces era esencial. El fuego no se usaba solo como arma, se usaba como purificación. Quemar los restos del Wendigo no era opcional. Dejar el cuerpo intacto implicaba el riesgo de que el espíritu regresara, o peor aún, que infectara a otros. Las cenizas se enterraban lejos de la comunidad, nunca en cementerios, nunca en lugares sagrados. El mensaje era claro, esto ya no pertenecía al mundo humano. Algunos relatos son aún más oscuros. En casos extremos, cuando la transformación no estaba completa, la comunidad podía optar por un sacrificio ritual antes de que el Wendigo naciera del todo. La persona era consciente, sabía lo que estaba ocurriendo, y según las leyendas, a veces lo pedía. Estos sacrificios no se celebraban, no se honraban, se lamentaban, porque implicaba matar a alguien para salvar a todos los demás. Quien destruía un Wendigo no regresaba igual. Muchos cazadores rituales se aislaban después, otros abandonaban la tribu. Algunos, según los relatos, terminaban mostrando señales del mismo mal que habían combatido. Las tribus creían que mirar demasiado tiempo al Wendigo era arriesgarse a entenderlo, y entenderlo era el primer paso para convertirse en él. Las leyendas concluyen con una advertencia. El Wendigo no es destruido para traer alivio, es destruido para restaurar el equilibrio. Porque mientras exista hambre sin límites, egoísmo extremo y desesperación absoluta, el Wendigo siempre tendrá una forma de regresar, no desde el bosque, sino desde dentro del ser humano. El Wendigo nunca fue solo una criatura del bosque. Eso es lo que las leyendas intentaron decirnos desde el principio. No era un animal que acechaba entre los árboles, ni una bestia que podía ser erradicada con armas o fuego. El Wendigo era y sigue siendo una advertencia. Durante siglos, los pueblos originarios entendieron algo que el mundo moderno olvidó, que el verdadero peligro no siempre viene desde afuera. A veces nace cuando el miedo supera la compasión, cuando la necesidad justifica lo impensable, cuando el instinto de sobrevivir aplasta cualquier límite moral. En ese momento exacto, el Wendigo despierta. Si este video te hizo mirar distinto al bosque o a ti mismo, entonces la advertencia aún funciona. Suscríbete, permanece atento, porque hay historias que no se cuentan para asustar, se cuentan para recordar lo que nunca debemos volver a ser.